Padre Dios, santo y amoroso siempre para con nosotros, te damos muchas gracias, primeramente por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente, sin esperanza, sin salvación, cayendo al infierno, cada vez por el pecado. Pero el perfecto amor de Dios nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Así nuestro Señor nos salvó del pecado y del mundo. Aunque estamos viviendo en este mundo, trabajando y sufriendo de mucha cosa, pero no somos del mundo, somos de Dios. Por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias también por permitirnos esta iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Aquí estamos, Señor, como miembro del cuerpo del Señor, como un parte del Señor. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante como hijos tuyos dignos, para que podamos ser utilizados muy bien por Dios cada día. Aquí estamos, Señor, esperando tu sabiduría y tu poder para que también podamos vencer contra el mundo y contra el pecado. No somos nada, Señor, somos débiles y necios. Somos necios. Cada día pedimos al Señor una ayuda. Sin palabra no somos nada. Sin la comunión con Dios no somos nada. Aquí estamos esperando tu enseñanza y tu corrección también. Señor, que a esta reunión sabemos que siempre Dios nos limpia por la palabra y por medio de la comunión para que podamos servir a Dios con las manos limpias. Señor, muchas gracias por todo. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, hoy
También vamos a profundizar un poco más sobre este verso que habla sobre el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que predicaron los discípulos de Jesucristo en los días de la iglesia primitiva. Y también aquí habla sobre la muerte del Señor y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, sí, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es la muerte del Señor y su resurrección. El Evangelio. La palabra del Señor Jesucristo es el Evangelio, que nos da la vida, que nos da el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, ¿cómo, verdad? Aprendemos. Sí, estamos aprendiendo. Como cuántos, como qué entendimiento tenemos de ese Evangelio verdadero. Cuánta altura, ¿verdad? Cuánta altura. Cuánta profundidad. O sea, hermanos, vamos a seguir aprendiendo este entendimiento y conocimiento del Evangelio que tiene mucho significado y sentido. El Evangelio, ¿verdad? Es el poder de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Somos salvos. ¿Cómo, verdad? Por el oír con fe de qué? Del Evangelio, ¿verdad? Escuchando así, ¿verdad? El Evangelio por medio del seminario bíblico, ya hemos recibido la salvación, que es el perdón del pecado, entendiendo cómo Dios nos perdonó. Dios nos perdonó, ¿verdad? Perfectamente y eternamente. Se llama el Evangelio, lo que ha hecho Jesucristo. ¿Cómo ha hecho? ¿Qué ha hecho, verdad? Murió en la cruz y resucitó de los muertos. Su resurrección es una evidencia, una conclusión de nuestra salvación. Por eso, entendiendo más sobre esta muerte, significado de la muerte de Jesucristo y su resurrección, podemos recibir más fe y más fortaleza. Se llama también el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de la fe. Por eso, recibir la salvación es recibir el Evangelio. Ese Evangelio, ¿verdad? Es la promesa de Dios de nuestra salvación. Por eso la fe es confiar en la promesa de Dios. Recibir este Evangelio es recibir la promesa de Dios. Se llama pacto eterno. El que tiene este pacto ya tiene paz y gozo por la palabra, ¿verdad? Así siempre queremos recordarlo de nuevo. Así Dios me ha dado. Así queremos confirmarlo de nuevo, ¿verdad? Cada día leyendo la Biblia, escuchando los sermones. Esto es, ¿sí? Vivir por la fe, confiando en la promesa de Dios. Por eso aquí está aconsejando a los corintios salvos. Dice, ¿verdad? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ya recibieron ese evangelio del apóstol Pablo. Como recibió el apóstol Pablo ese evangelio, ahora el apóstol Pablo dice, mi evangelio. Comparto con ustedes, anuncio, ¿verdad? A ustedes. Ya ahora ustedes recibieron. Y dice, en el cual también perseveráis. ¿Sí? O sea, permanecer, ¿verdad? En este evangelio. No solamente escuchar, sino permanecer. Es obediencia. Esto es vivir.
El justo vivirá por la fe. Si viene, ¿verdad? Esta fe por el oír, no solamente oidores, sino hacedores. Hay que permanecer en el Evangelio. ¿Cómo? Sí, por medio de la iglesia. Eso. Por eso Dios encomendó este Evangelio, ¿verdad? A la iglesia, que es el cuerpo del Señor, que son los salvos. Los salvos son la iglesia. Por eso aquí en verso 2 dice también, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire, en ese mundo ya está publicado, anunciado a todos los países. Ya cada uno tiene la Biblia según su idioma. Casi todo. Así como fue predicado a todo el mundo, hasta el fin del mundo. Pero aquí dice, ¿verdad? Sí, retenéis la palabra que os he predicado. La palabra que ha predicado el apóstol Pablo, ¿cómo se llama? Aquí dice, ¿verdad? El Evangelio. El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí verso 3 explica muy bien sobre este Evangelio que predicaban los discípulos de Jesucristo en los días de la iglesia, ¿verdad? Primitiva. Sí. Llegó hasta nosotros este Evangelio. Entonces, si retenéis la palabra, ¿cómo podemos retener? O sea, ¿cómo podemos mantener esta palabra del Evangelio? Aquí, ¿verdad? Permaneciendo en la iglesia. Queremos permanecer en el Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Verdad? En medio de los salvos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Allí. Yo estoy en medio de los salvos. Jesucristo está en medio de los salvos. Entonces los salvos son la iglesia. Se llama la iglesia. Mucha iglesia. Pero son verdaderas. No creo, ¿verdad? Hay que ver, hay que confirmar la palabra, cómo predica el Evangelio. Mire, como un niño pequeñito, ¿verdad? ¿Cómo puede retener mano de su madre como en un centro que anda mucha gente? Diciendo, ¿verdad? Un pequeñito, como, toma mi dedo, fuerte, fuerte, no suéltelo. Entonces, ese niño podría tomar así, sin perder a su mamá. No, este niño no tiene poder para retener, ¿verdad? Para agarrar fuerte el dedo de su madre, ¿no? Madre tiene que agarrar bien mano de su niño, de su hijo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros somos niños, pequeñitos, débiles. Entonces, Dios nos guía y nos cuida, ¿sí o no? Nosotros agarrando mano de Dios, debemos mantener bien así, ¿no? Dios nos agarra, Dios nos cuida. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice. Hay que recibir este Espíritu Santo, nos guía, nos protege, ¿verdad? Eso. No según nuestra fuerza. Hay que recibir
esta guía de Dios por medio de la iglesia, porque el Señor está en medio de ellos. Yo tengo que permanecer ahí, perseverar ahí siempre, recibiendo esta guía y ayuda de Dios. Orando, ¿verdad? Hacia Dios, Señor, guíame, guíame, ayúdame, ayúdame. Pero no viene a la comunión, pero no permanece en medio de los salvos, ¿cómo va a recibir? Mentira. Es una esperanza vana. Si quiere recibir, tiene que estar donde hay la palabra de Dios. Por eso, si la iglesia, ¿verdad? Es como madre espiritual. La iglesia es hogar espiritual. Para los salvos, sí, ocupa. Es muy necesario permanecer en medio de los salvos. Se llama la iglesia. Hoy aquí estamos también recibiendo, ¿verdad? Este poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en la palabra solamente. El evangelio del apóstol, de los apóstoles, ¿verdad? Llegó hasta vosotros, dice, a los tesalonicenses salvos. No solamente en la palabra, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Así recibimos, ¿verdad? El Evangelio. Este Evangelio no viene solamente en la palabra, sino en poder y en el Espíritu Santo y plena certidumbre. Certidumbre es certeza, plena, completa, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento? 100% certeza y seguridad. Así viene, no solamente en la palabra, yo escuché, yo entendí. Mire, la salvación no termina así. Si recibió el Evangelio, sí, tiene que recibir también el poder, ¿sí o no? También tiene que recibir el Espíritu Santo, que maneja a su vida, que manda, ¿verdad? A su espíritu. Nos guía el Espíritu Santo. Por eso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a recibir esta guía de Dios. ¿Cómo? Por movimiento, ¿verdad? Por movimiento de columna de nube y columna de fuego. Esto es una guía del Espíritu Santo en el desierto. Sobre este campamento, ¿verdad? Este campamento en el desierto. Este campamento se refiere a la iglesia. Así, este poder siempre está sobre este campamento. Una protección, una guía también sobre ellos. Ya fuimos salvos, ¿verdad? Escuchando este evangelio, por el evangelio. Ya ahora vamos a vivir para el evangelio. Los discípulos, ¿verdad? Ellos también vivieron para el evangelio y murieron predicando este evangelio. Esto es la vida de los salvos. Nosotros fuimos salvos por la iglesia, ¿sí? Por los hermanos que tienen el evangelio. Ellos predicaron, ¿verdad? A otras almas, pudieron escuchar este evangelio y fueron salvos. Así fuimos salvos también por la iglesia. Vamos a vivir para la iglesia. ¿Cómo suena? Sí, suena igual. Vamos a vivir para el evangelio. Vamos a vivir para la iglesia, para Dios. ¿Sí o no? Eso. Aunque ha sido salvo, no permanece en la iglesia, vive, ¿verdad? Como huérfano.
que no tiene familia. Aunque ha sido salvo, vive como quiere, vive, ¿verdad? Como mendigo. Qué pobrecito. Aquí hay su familia. Aquí hay abundancia de la gracia y de bendición. ¿Por qué vive solo? ¿Verdad? Porque anda solo en el mundo, peligroso. Así los discípulos predicaron este evangelio, que es la muerte del Señor y su resurrección. Este evangelio tiene mucho poder de Dios y también viene, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de este evangelio. Vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Sobre este significado de la muerte del Señor y de su resurrección. ¿Sí? La resurrección, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo tiene mucho significado. Hoy vamos a aprender un poco más y hemos aprendido también la resurrección de Jesús, de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es evidencia y testimonio. Testimonio y prueba de muchas cosas. La Biblia dice, ¿verdad? Justificación. La muerte. ¿Por qué Jesucristo fue entregado a la muerte? Ya murió. La Biblia dice por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitado, ¿verdad? Jesucristo fue resucitado por Dios para justificación, para nuestra justificación. Justificación es evidencia y testimonio. Nos revela algo, ¿verdad? Primero, Jesucristo es hijo de Dios. No. Jesucristo es hijo de Dios. Muchos no creen en el Señor que es hijo de Dios. Tiene potestad de Dios, tiene requisito como Dios, tiene derecho como Dios. Así Jesucristo puede cargar el pecado en el mundo y perdonar, ¿verdad? Consumado es. Gran autoridad. ¿Quién puede perdonar así el pecado del mundo? Solo Dios. Por eso, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Ah, sí, él era hijo de Dios. Si no hubiera resucitado, ¿cómo podrían confiar, verdad? En Jesucristo era hijo de Dios. Él hizo mucho milagro, pero era hijo de Dios. Curioso, ¿verdad? Pero resucitó de los muertos, testificando sobre su ser de hijo de Dios. Y también, sí, es justificación, ¿verdad? De hijo de Dios, su resurrección. Por el poder de Dios, Dios lo resucitó. Y también es justificación de las obras y las palabras. La justificación de las obras de Jesucristo y de las palabras de Jesucristo. Lo que ha hablado Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo, era verdad. Sí. Su resurrección es justificación de sus obras y de sus palabras. Así podemos confiar con mucha confianza, una seguridad, con una seguridad. Y también, ¿verdad?
La resurrección de Jesucristo es una justificación de mi salvación. De la salvación. Aquí en la Biblia sale mucha evidencia, ¿verdad? De mi salvación. Entre mucho, el primer lugar es su resurrección. ¿Me explico? Por eso, su resurrección es como una conclusión de nuestro perdón del pecado. O sea, Dios recibió su sacrificio, su ofrenda de el perdón del pecado, ¿verdad? Y nos perdonó. Así como Jesucristo testificaba sobre esta justificación de Dios. Y también esta resurrección de Jesucristo es justificación de nuestra resurrección. A nosotros también vamos a resucitar como Señor Jesucristo. Sí. Tiene mucho significado, pero vamos a entender poco a poco también. Ustedes podrían meditar sobre esta resurrección de Jesucristo. La muerte, ¿verdad? La muerte es separación entre cuerpo y espíritu. Este cuerpo se queda en este mundo, aquí en la tierra, pero espíritu con alma, ¿verdad? Vuelva a Dios. Muchos me preguntaron, después de la muerte, ¿cómo? ¿Cómo sale? ¿Cómo saldrá? Este espíritu, ¿a dónde va? Un malhechor que murió aparte del Señor Jesucristo, Cristo le dijo, ¿verdad? Él pidió al Señor una misericordia. Y Jesucristo le dijo, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este malhechor, ¿dónde estaría ahorita? En el paraíso. En cuerpo, en espíritu. En espíritu. Cuerpo ya murió en la cruz. Pero su espíritu sí regresó, ¿verdad? Y entró en el paraíso con el Señor Jesucristo. Así es. Entonces, en el paraíso hay los salvos, están los salvos en espíritu, esperando la resurrección, ¿verdad? De sus cuerpos. Se llama, ¿sí? Paraíso, esperando su resurrección. San Lucas capítulo 16, sí, vamos a buscar San Lucas capítulo 16. Verso 19, aquí sale un hombre rico y también un mendigo llamado Lázaro. Pero este asunto, ¿verdad? Este asunto no es parábola, es real, una historia real. ¿Por qué? Aquí sale nombre, Lázaro. Cuando habla Jesucristo, ¿verdad? Una parábola, no nombra solamente un hombre, ¿verdad? Un rico, algo así dice. Pero aquí nombra, ¿verdad? Un nombre de Lázaro, de un mendigo. Entonces, así era real. 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba
echado a la puerta que aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de los migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, este rico, ¿verdad? Pedía una gota de agua, de enviar a Lázaro con esta gota de agua de su dedo, pero no. Después de la muerte no hay opción. Después de la muerte no hay oportunidad de como cambiar, de convertirse, ¿no? Ya termina, ¿verdad? Toda oportunidad por la muerte. Entonces, mire, este rico, ¿verdad? Murió. Y ese mendigo también, Lázaro, murió. Ya se quedaron, ¿verdad? Sus cuerpos aquí en el mundo, sepultados. Pero sus espíritus, alma, Lázaro entró al pecho de Abraham. Se llama, ¿verdad? Dice, pero en el paraíso también, donde están los salvos en espíritu. Y otros, rico, aquí dice, ¿verdad? Estaba sufriendo por el fuego, por llama. Entonces, el espíritu se siente. Aquí dice, sí, se siente algo, dolor, sufre. Mucho dice, ¿verdad? Sí, los muertos están en paz. Volvió a la paz, descanso. Mire, los que no han sido salvos, no están en paz. En espíritu, ¿verdad? Está sufriendo por el fuego. Así, después de la muerte, alguno va, ¿verdad? En el Hades, dice. Se llama como Hades. Y también paraíso. Se van. Enoc, ¿verdad? Enoc ya fue arrebatado en vivo, sin ver la muerte. Qué dicha, ¿verdad? Y Elías también fue llevado, ¿verdad? Sin ver la muerte. Entonces, Enoc y Elías está en el paraíso con su cuerpo, ¿verdad? Reformado. Pero otros ya están en el paraíso en espíritu. ¿Me explico? Así podemos pensar porque Enoc y Elías, sin ver la muerte, ya fueron llevados, transformados por Dios. Nosotros también creemos que estamos viviendo en una posibilidad, ¿verdad? En medio de una posibilidad que podamos recibir nuestro Señor Jesucristo transformado, ¿verdad? Nosotros sin ver la muerte, como Enoc y Elías, ¿sí o no? Se viene en el aire, se arrebata. Primero a los muertos en el Señor y después los salvos que están en el mundo. Así, Dios transforma. Qué glorioso es, ¿verdad? Vivir en este tiempo. Por eso, hermanos, vamos a pensar sobre esta resurrección. Sí, nuestra esperanza es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Señor, venga. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Estamos esperando tu voluntad, tu venida, tu reino. Y también resurrección. Dios nos transformará. Dios nos arrebatará a su reino.
estamos esperando. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? En el paraíso está Abraham, Moisés y David esperando su resurrección de sus cuerpos. Sí. Busquemos Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 explica sobre milenio. Y después de milenio también la segunda muerte, el juicio, ¿verdad? Eterno. Entonces capítulo 20 explica del milenio y del juicio eterno. Sí, libro Apocalipsis explica sobre 7 años de tribulación que va a suceder, ha de venir pronto. Mire, este 7 años de tribulación, ¿verdad? Comienza por medio del rapto, por medio de la resurrección de los salvos. Comienza 7 años de tribulación. Y después de 7 años de tribulación, comienza milenio. Vivir 1000 años gobernando, creando este mundo sobre esta tierra. Dios va a recrear esta tierra de nuevo, como cielo nuevo, como tierra nueva. Pero no es cielo eterno, temporal, ¿verdad? Hasta 1000 años. Y después de 1000 años, Dios nos lleva al cielo eterno. Y también echa, ¿verdad? Bota los muertos al infierno eterno después de milenio. Capítulo 20, verso 1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y le encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí sale, ¿verdad? Como 7 veces, 1000 años, 1000 años, durante 1000 años. Entonces, se llama milenio, ¿verdad? Durante 1000 años, aquí, Satanás, diablo, ¿verdad? Atado, como encarcelado en el abismo. Ya entre 1000 años, ellos no pueden engañar a las naciones más, guardado ahí. Pero después de 1000 años, aquí dice, ¿verdad? Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después de 1000 años, aquí capítulo 20 habla sobre una guerra. Miren, 1000 años, en el 1000 años, no solamente nosotros salvos vivimos, sino también los que no han sido salvos. Pasaron, ¿verdad? 7 años de tribulación, pero algunos sobrevivientes ya entra al 1000 años. Ellos viven ahí en medio de 1000 años, pero aparte de los santos, ya nosotros como santos vamos a tener ese cuerpo, ¿verdad? Celestial, inmortal. No vamos a morir. Ya tenemos un cuerpo inmortal y espiritual. Pero estas personas que no han muerto pasando como 7 años de tribulación, ellos van a entrar al milenio. Pero ellos podían morir. ¿Me explico?
¿Me explico? Mil años, ¿verdad? No solamente viven los salvos, sino también los hombres del mundo. Pasa durante 1000 años. Entonces, este 1000 años, entre 1000 años, Satanás no puede engañar a las naciones. Por eso aquí dice, en 1000 años, Satanás no puede engañar a las naciones. Habrá las naciones en el 1000 años sobre esta tierra. ¿Me explico? Sobre esta tierra. Pero a los salvos no, ya fue, ¿verdad? Transformado y tiene también el poder de Dios y sabiduría de Dios, distingue muy bien, no puede ser tentado. Verso 5, vamos a ver verso 5, capítulo 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí habla sobre la primera resurrección y también habla sobre la segunda muerte. La segunda muerte es el juicio del infierno. Estamos viviendo así, ¿verdad? En ese mundo, ¿sí? Como tiene su límite. Un día va a terminar la historia del mundo. Y después de esta historia del mundo, ¿qué hay? La vida eterna. Entonces, estamos cerca, ¿verdad? Al rapto, arrebatamiento. Este arrebatamiento sería la primera resurrección. La primera resurrección es rapto. Al venir Señor Jesucristo en el aire, primero los muertos en el Señor resucitarán. Y después nosotros, dice, ¿verdad? Entonces, se llama la primera resurrección para los salvos. Y después de este lapso comienza 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. En medio de 7 años va a suceder mucha tribulación y plaga y maldición, ¿verdad? Sobre ese mundo. 7 sellos va a quitar, ¿verdad? 7 sellos de tribulación, de maldición. 7 trompetas, 7 copas de maldición. Va a derramar, ¿verdad? Esto es el juicio de Dios. Pero entre ellos, algunos sobreviven, pasa este tiempo. Casi mayoría, ¿verdad? Va a morir, pero algunos va a sobrevivir. Y entra en el milenio. Milenio. Durante 1000 años, ¿verdad? Los salvos va a gobernar en ese mundo, pero algunos entran al milenio, pero no son salvos. ¿Me explico? Sí.
Y después del milenio, Dios va a resucitar como de la muerte del mar, de Hades, va a sacar su cuerpo en el fin del mundo, dándoles a ellos, ¿verdad? A los muertos, un cuerpo también inmortal, va a va a tirar al infierno. Se llama la segunda muerte. Primera muerte sería del cuerpo, ¿verdad? Y segunda muerte sería caer al infierno. Esto es el infierno. Entonces, Dios nos da, ¿verdad? La resurrección. También Dios les da a los muertos. Se llama, esto es primera, ¿verdad? Y segunda, resurrección. Primera resurrección de los salvos. Segunda resurrección de los muertos. Dándole a ellos, ¿verdad? Un cuerpo también como inmortal. Por eso en el infierno no hay muerte. Ellos no pueden morir. Dios va a resucitar. Y después ellos van a caer al infierno. Aquí como fin de milenio, ¿verdad? Habrá una guerra también. Los que vivieron, los que viven en medio de milenio, aunque no ha sido salvo, va a vivir, ¿verdad? Tranquilo. Pero en abismo, se llama, ¿verdad? Abismo. Satanás, diablo, va a guardar allí, ¿verdad? Atado en el abismo, pero fin del milenio va a salir para engañar de nuevo las personas que viven en el milenio para hacer una guerra contra los salvos, contra los santos y contra la santa ciudad. La Biblia dice, aquí capítulo 20 explica sobre esto. Entonces, interesante. Lean la Biblia esto, capítulo 20. Podría como entender porque está explicando directamente, no es como parábola. Según letra, sí podemos entender. Entonces, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Dice, el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Qué entregó el mar? Los cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos de los muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. El Hades, ¿sí? Como espíritu, ¿verdad? De los muertos, entregaron. Y dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué es resurrección? Ya espíritu está, ¿verdad? Alguno en el paraíso, otro en el Hades. Por medio de primera resurrección, Dios va a llamar a los salvos, sacar, ¿verdad? Espíritu de los salvos del paraíso, llamando cuerpo. Me explico, de la tierra y se reúne. Dios reúne los dos cuerpos, transformando ese cuerpo con espíritu, nos da un cuerpo celestial. Se llama resurrección. Sí, y también aquí habla sobre la segunda resurrección de los pecadores. Dios va a llamar los cuerpos de los pecadores. Aquí dice del mar, de tumba, del Hades, ¿verdad? Todo llama. Y les da también un cuerpo inmortal. Y
tira al infierno, según sus obras. Y 14 dice, y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso, caer al infierno es la muerte segunda. Los salvos, ¿verdad? Va a resucitar por medio del rapto antes del milenio. Pero los muertos se quedan así, como muertos, ¿verdad? Separados entre cuerpo y espíritu. Fin del milenio, Dios va a resucitar. Se llama segunda resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los malos a la resurrección de destrucción. Por eso los malos, los pecadores también va a salir a su resurrección de destrucción, de condenación. Hay resurrección de los muertos. Así Dios va a juzgar. Por eso aquí verso 6 habla sobre una bendición de los salvos. Verso 6 dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, o sea, el infierno, ¿verdad? No tiene potestad sobre estos, sobre ellos, salvos. Así Jesucristo resucitó de los muertos, explicándonos sobre nuestra resurrección. Glorioso, gran gloria, ¿sí? Aunque no entendemos muy bien, ¿verdad? Sobre este milenio, ¿verdad? Pero ya Dios nos resucitará, nos transformará como el cuerpo del Señor, como el cuerpo de ángeles. Nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a vivir en el reino de Dios para siempre, gloriosamente. Si no hay resurrección de muertos, incluso, ¿verdad? Los salvos y los pecadores, tampoco Cristo resucitó. Dice, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15. Entonces, ¿por qué Jesucristo resucitó? Para enseñarnos sobre nuestra resurrección. Nosotros vamos a resucitarnos. Al tercer día de la muerte, Jesucristo resucitó de los muertos y testificaba así su cuerpo celestial a sus discípulos durante 40 días. Entonces, los que han visto, ¿verdad? Al Señor Jesucristo resucitado son testigos de la resurrección de Jesucristo. Muchos testigos. Por eso, la evidencia de los testigos que vieron la resurrección de Jesucristo debería sido muy poderoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Ellos han visto al Señor Jesucristo resucitado. Sí, puede predicar, anunciar lo que ha visto. Jesucristo comió, ¿verdad? Con los discípulos. Ellos han visto. No solamente una vez, muchas veces Dios presentaba a sus discípulos. Son fuertes. Los que han visto la resurrección de Jesucristo. ¿Sí o no? Testigos de la resurrección de Jesucristo. Si han visto la muerte de Jesucristo, se huyeron, ¿verdad? Viendo la muerte del Señor, se esparcieron como no existía. Pero por la resurrección, Dios les llamó de nuevo, ¿verdad? Sí, me ama usted. Explicando su vida nueva, ¿verdad? Explicando sobre la misión
de Jesucristo reunió Jesucristo de nuevo a sus discípulos por la resurrección. Por eso, esta resurrección de Jesucristo nos hace más fuerte. Sí, nos hace también más fiel. Vamos a poner mucha esperanza en el reino de Dios. Vamos a poner mucha esperanza en nuestra resurrección. Esperamos esta resurrección de Jesucristo. Volvemos, 1 de Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, verso 14. Hay que apagar un aire. 1 Corintios 15, verso 14 y 15 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Sin en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si no hubiera resucitado Jesucristo, nosotros podría ser como falsos testigos. Estamos trabajando, sufriendo en vano. ¿Para qué, verdad? Aquí estamos. ¿Para qué estamos aquí? Mire, sí, esperando la resurrección. Por eso, por la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos recibir mucha fuerza y mucho motivo, ¿sí? Confiando en el poder de Dios, confiando en esa palabra del Señor, si vamos a seguir adelante, ¿verdad? Esto es vivir por la fe. Dios quiere darnos su reino. Dios quiere darnos la vida eterna, ¿sí o no? Por medio de resurrección. Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo, a nosotros también va a resucitar. Así, la resurrección de Jesucristo nos dice, nos explica. Esto es nuestra esperanza. Por eso, la resurrección de Jesucristo es una evidencia, una justificación de nuestra salvación, ¿verdad? Una garantía de nuestra salvación. No solamente murió, sino resucitó de los muertos, dándonos la justificación de Dios. Garantía, ¿verdad? Esto es el significado de la resurrección de Jesucristo. Por eso, sí, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue también resucitado, ¿verdad? Para nuestra justificación. Así tenemos la justificación de nuestra salvación. Al salir, ¿verdad? El sumo sacerdote del lugar santísimo. Todo el pueblo espera, ¿verdad? Espera hasta que salga del lugar santísimo. Una vez al año entraba así el sumo sacerdote al lugar santísimo para sacrificar a Dios por el pecado de su pueblo, ¿verdad? Durante en un año, para pedir perdón por el pecado de su pueblo. Un año. Entonces él sale
del lugar santísimo. El pueblo sabe, Dios aceptó este sacrificio y nos perdonó. Por eso, al salir del lugar santísimo, este sumo sacerdote, que es verdad, es justificación de Dios. Les perdoné, tenga paz. Al salir, ¿verdad? Este sumo sacerdote, todo el pueblo sabe y conoce, sí, Señor Dios aceptó ese sacrificio y nos perdonó. Por eso la resurrección de Cristo nos da esta justificación, ¿sí o no? Sí, un sello, una conclusión de perdón de todo nuestro pecado, hablándonos también sobre nuestra resurrección, va a resucitar a nosotros. Sí, así nosotros sí, somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Somos testigos de esta justificación de la salvación. Vamos a anunciar esto también. Mire, los discípulos que han visto, ¿verdad? La muerte del Señor y su resurrección. Sí, ellos como tenían, ¿verdad? Gran poder. Y también Dios estaba con ellos, el Espíritu Santo. Así ellos predicaron hasta la muerte. Ya fueron matados casi todos, pero con gozo, ¿verdad? Con gran alegría, predicaron hasta la muerte. Viendo la venida del Señor, esperando de lejos, ¿verdad? Su resurrección, gloria del reino de Dios, murieron. Pero ellos sí, así está esperando su resurrección. Verso 16. 1 Corintios 15, verso 16 al 19 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Cristo resucitó, ¿verdad? Sí, Jesucristo resucitó. Nuestra fe no es vana, es real. Es una esperanza verdadera. ¿Sí? Así nuestro pecado también ya fue perdonado. 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Entendemos? Porque nosotros estamos esperando la venida del Señor y su resurrección, ¿verdad? El reino de Dios aquí, dejando la vida del mundo, dejando mi voluntad. Con mucha paciencia siempre estamos aquí esperando la venida del Señor. En memoria, la memoria de la muerte del Señor y de su resurrección se llama la comunión. Siempre unido, ¿verdad? Reunidos, esperando. Pero si no es real, no es verdad. Más miserable, ¿verdad? Los salvos. ¿Qué ha hecho? ¿Para qué? Pero no, es verdad todo. Después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo siempre les decía a sus discípulos, pasa vosotros, pasa vosotros. Así nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Paz de Dios, gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así Dios quiere darnos, ¿verdad? Esta bendición. Así Dios resucitó de los muertos para darnos esta paz y gozo. Viviendo como hijo de Dios, ¿verdad? Luchando duro
contra el pecado, contra el deseo de la carne, pero si no tiene paz, qué difícil vivir así. Si no tiene alegría del Espíritu Santo, de su convicción de ir al cielo, es duro. Pero Dios siempre nos consuela, nos da, ¿verdad? Alegría y paz por la palabra y por medio de la comunión. Aquí estamos esperando esta paz y gozo de Dios. Jesucristo resucitó, ¿sí? Al tercer día para darnos su justificación, la justificación de Dios. Está vivo, Dios y Jesucristo. Por eso los que duermen en el Señor ya está esperando, ¿verdad? Su resurrección, ansiosamente, esperando el tiempo de Dios. Así, según el poder de Dios, Dios nos dará la vida eterna. Esta palabra muy preciosa, ¿verdad? La vida eterna, vivir con Dios para siempre, muy preciosa. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos expresarlo? No, es una palabra muy grande, pero sí, existe, pero sí, tenemos, es gran bendición. 51, verso 51, verso 52. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí habla también orden, ¿verdad? Primero los muertos en el Señor va a resucitar por medio del acto. Dios los llama primero y nosotros que estamos viviendo. Así nosotros, ¿verdad? Es misterio de Dios. Entonces aquí habla sobre trompeta. ¿Cómo sonaría, verdad? Esta trompeta. ¿A todo el mundo podría escuchar o no? No sé, no sé, pero los salvos, sí, de verdad, los salvos pueden escuchar trompeta de Dios. Con esta trompeta, Dios, Señor, ¿verdad? Va a venir en el aire para arrebatarnos, transformándonos. Esto es gran esperanza. Vamos a esperar. Así, dejando, ¿verdad? Mi voluntad, dejando mi pensamiento, solamente permaneciendo aquí en medio de los salvos, entendiendo la voluntad de Dios, vivamos según la voluntad de Dios. Esperamos. Los muertos en el Señor primero y después nosotros, ¿sí? 53, aquí también dice, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos un cuerpo corruptible, ¿verdad? Pero Dios nos vista de incorrupción. Ya tenemos una vida muy pecaminosa, desordenada, pero Dios nos vista con la gloria, con honra de Dios. Qué duro, ¿verdad? Luchar contra este deseo de la carne, qué duro. Contra este deseo del pecado, luchar. Si no es fácil. Luchando contra depresión, luchando, ¿verdad? Contra mucho problema,
obstáculo, tropiezo de la vida, por salud, por la familia. Es duro, ¿verdad? Así Dios nos permitió mucha cosa fea y difícil. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra esperanza en el reino de Dios. No vamos a poner nuestra esperanza en ese mundo, ni en nuestra vida, por favor. No ponga su esperanza en su familia tampoco, ni en su pareja. Ponga su esperanza en Dios, aprendiendo sobre la resurrección, ¿verdad? Vamos a poner nuestra esperanza en la resurrección de cada uno de nosotros. El Señor vendrá. Nos dará un cuerpo inmortal y celestial. Sí. Así, cada uno va a recibir la gloria de Dios según sus obras. Por eso yo pensaba también muchas veces, entonces en el reino de Dios, ¿qué gloria nos dará? Vivir en el reino de Dios, qué glorioso. ¿Qué recompensa, qué premio Dios nos dará? ¿Verdad? Nosotros vamos a vivir en el cielo como ángeles, como hijos de Dios, sin muerte, sin enfermedad. Entonces, ¿qué gloria nos dará? Aquí, 41, verso 41 al 44, aquí habla sobre la gloria del sol y de la luna y de cada estrella. 41 dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, dice. A resurrección de los muertos, salvos, ¿verdad? En el Señor, su resurrección también diferente. ¿Qué diferencia hay? Gloria. Entonces, si Dios nos dará un cuerpo celestial, inmortal, ¿verdad? Glorioso, pero diferente. ¿Me explico? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Pero sí, Dios nos dará. Según su sacrificio, según su oración, según su predicación, según su intención en la voluntad de Dios, Dios le dará un cuerpo glorioso, asombroso. Entonces, mire, nosotros aquí estamos invirtiendo algo, ¿sí o no? Aquí estamos sembrando algo en el campo de Dios. El que siembra poco va a cosechar poco. El que siembra mucho, ¿verdad? Con mucha inversión, va a ganar mucho. Pruébelo, hermanos. Vamos a probar esta vida. ¿Sí o no? Sí. Espero que tenga mucha gloria, hermanos. Nos veamos en el reino de Dios con mucha gloria. 42. Dice, ¿verdad? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Si nosotros tenemos cuerpo, ¿verdad? Pecaminoso y débil. Pero Dios nos dará un cuerpo fuerte y celestial, inmortal. Aquí estamos sembrando algo. Entonces, según nuestro trabajo, según nuestra obra, Dios nos dará un cuerpo más glorioso. Sí. Por eso, hermanos, anhelamos esta gloria de Dios.
los como está estudiando mucho, ¿verdad? Para tener como un trabajo bueno, para vivir tranquilamente. Está estudiando, ¿verdad? Sacar como título, para sacar título profesional, para tener un trabajo fijo y bueno, con buen salario. Está invirtiendo, ¿verdad? Mucha cosa, dinero, su fuerza, preparando una vida temporal. Yo con este trabajo viviría como 30, 40 años tranquilo. Y después es buena intención, ¿verdad? Buena intención, más que como vagos. Sí, pero miren, nosotros, entendiendo esta gloria eterna, entendiendo esta vida eterna que Dios nos dará según nuestra obra, pero no tenemos interés de ganar esto. Qué raro, ¿verdad? Aprendiendo la resurrección, yo entendí también esto. Sí, según nuestra obra, así también Dios nos resucitará. Vamos a poner mucha atención en esta gloria que Dios nos da, según nuestra obra. Sembrando, ¿verdad? En deshonra, resucitará en gloria. Tenemos un cuerpo muy débil, ¿sí? Pero con este cuerpo sí podemos trabajar en la obra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Vamos a cosechar en gloria. Sí, sí, como nosotros no tenemos mucho poder, necios, ¿verdad? Débiles, pero solamente lo que tenemos, vamos a trabajar, vamos a intentar, aunque tenemos un poco, pero sí vamos a invertir, ¿verdad? Con esto. Vamos a sembrar la palabra, vamos a sembrar de la oración, de servicio aquí en la iglesia y también vamos a predicar. Esto es sembrar. Y participar en la comunión, ¿verdad? Esto es sembrar algo débil, ¿verdad? Algo feo, como según punto de vista de nosotros. Pero si Dios nos recompensará en gloria, no podemos imaginar, ¿no? Pero sí hay promesa de Dios, aunque somos débiles y necios, pero aquí, primero, permaneciendo aquí, vamos a invertir, poner, ¿verdad? Echar pan sobre las aguas. Después, muchos días, va a recompensarnos. Así Dios trabaja. Dios nos recompensa según nuestras obras. Aquí en este mundo también, mucho más en el reino de Dios. 58, 1 Corintios 15, 58. Leamos juntos este verso. Vamos. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como capítulo 15, ¿verdad? Empezando, hablando sobre el evangelio que predicaron los discípulos. Y habla también, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesucristo, hablando de resurrección de los salvos. Aquí como 58 nos exhorta, nos conseja, hermanos, amados, queridos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué es la obra del Señor? Sí,
Primero, permanecer en la iglesia. Es obra del Señor. Y predicar. Aprendemos, ¿verdad? Elementos, 4 elementos, como 4 ruedas de carro, de la vida cristiana. ¿Sí? Vamos a funcionar bien, ganando, ¿verdad? Y creciendo en la obra del Señor, conociendo más sobre la muerte del Señor y sobre su resurrección, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Venir hoy no vinieron mucho, ¿verdad? Mucho asiento vacío, pero los que han venido hoy, bienvenidos. Ya ganamos algo hoy, ¿sí o no? En el reino de Dios. No vamos a perder ni una comunión. Así estamos ganando, invirtiendo, ¿verdad? Sembrando y estamos cosechando. Ya. Mucho ánimo, hermanos. Vamos a seguir adelante, permaneciendo primero aquí para recibir la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y prediquemos, ¿verdad? Según esta fuerza y sabiduría. Oremos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por permitirnos también tu palabra, tu corazón. Aquí estamos ante tu presencia. Así, Señor, queremos entender tu voluntad y recibiendo tu corazón para que vivamos según el corazón del Señor, según la voluntad del Señor. Señor, somos débiles. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante según tu voluntad, creciendo en la obra del Señor Jesucristo fielmente como un hijo fiel y digno. Señor, muchas gracias por darnos muchos hermanos, esta iglesia. Señor, muchas gracias por este retiro de verano también. No sabemos cuántas personas han sido salvas, pero hemos visto también el poder de Dios, hemos visto la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, muchas gracias, Señor. Y Señor, esperamos que nos siga ayudando. Por favor, Señor. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todos. Oramos en el nombre del Señor. Amén.